Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Solamente hace 22 años que en el mes de octubre, porque fue en el 2009, que fue oficializada en Colombia como el Día Internacional de la Biblia. Fue oficializado en octubre 31 como el Día Internacional de la Biblia en Colombia. Y también tenemos festejando el aniversario de la Reforma Protestante. Entonces, hermanos, hoy vamos a darle ese realce y ese valor a la Escritura, a la palabra de Dios, que de pronto en algunos ha sido un poco abandonado o mermado. Vamos a orar pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos dirija, que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y eres el único y verdadero Dios. Padre, en estos momentos, Señor, que vamos a recibir este mensaje que tú has puesto para este día, Señor, que ha sido por tu voluntad, Señor, que nos dirija, Señor, que nos llenes del conocimiento, que dispongas nuestra mente y nuestro corazón para que podamos, Señor, recibirlo y recibirte, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo esto, Señor. Gracias porque nos escuchas, Señor. Te honramos, te damos toda gloria en el nombre de Cristo Jesús. En Él, por Él, son todas las cosas, Padre. Amén. Amén. Hermanos, si vamos al libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17. El apóstol le está escribiendo esta segunda carta a Timoteo. Y en estos versículos del capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermanos, la Biblia, la Escritura, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios, por medio de la cual Él se comunica con su pueblo. Nos lo dice la misma Escritura en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y hace esta aclaración. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y es la Biblia, la palabra de Dios, la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo.
Y esa infalibilidad de la Biblia se refiere que es imposible que ella se encuentre una falla o un error, dado que el origen de la Biblia es Dios. Juan nos dice: pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. En la palabra que Dios nos ha entregado en la Biblia se encuentra todo lo que necesitamos para vivir una vida con éxito, una vida con justicia que agrada a Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros. Hay 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Tiene 1189 capítulos, 929 del Antiguo Testamento y 260 del Nuevo Testamento. Es escrita por 40 autores en diferentes tiempos. Hay una gran diferencia en los tiempos. Es el libro más vendido en el mundo, en toda la historia, y ha sido traducida a 2000 idiomas en el mundo. En la Biblia no solamente encontramos historias, hechos de personajes, datos y acontecimientos del pasado, porque la palabra de Dios también nos habla del presente, pero también nos habla con autoridad sobre los acontecimientos del futuro. En la Biblia encuentras el pasado, el presente y el futuro. La Biblia, este libro sagrado, nos revela la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y en ella están plasmadas las demandas, lo que necesitamos para que el hombre en su estado moral y espiritual pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Encontramos el camino de salvación, el castigo del pecador no arrepentido y las promesas que Dios le hace a su pueblo, a nosotros. El mismo Jesús nos dice que las Escrituras dan testimonio de Él y en Él se encuentra la vida eterna. Está escrito que Cristo es el único camino, es la verdad y la vida. Por esto, hermanos, es importante que nosotros, como el pueblo de Dios, como cristianos, estemos buscando escudriñar esta palabra. Es importante porque aquí Dios nos está mostrando cómo es nuestra vida, cómo debemos vivir en este mundo, en medio de tantas situaciones, vivir una vida con gozo. Es responsabilidad de todo creyente conocer la Biblia, leer la Biblia y escudriñar la palabra. Porque en ella está la verdad y está la vida eterna. Pero si no conocemos de la verdad, la cual es por medio de la revelación del Espíritu Santo en la Escritura,
entonces no podemos conocer cómo vamos a vivir en la verdad. Eso es algo lógico, ¿verdad? Algo que no conocemos y no practicamos, no podemos vivir conforme a lo que nos está diciendo la palabra. Porque nos resulta muy difícil llegar a comprender y a menos disfrutar lo que no conocemos. Y para conocer las Escrituras se requiere un estudio minucioso, constante e intencional para que podamos conocer la vida eterna, para que podamos conocer a Cristo, para que podamos apropiarnos de sus promesas. La palabra que Dios nos entrega, la Biblia, tiene un único y gran propósito. Dentro de todos los propósitos, tiene uno y grande. Nos fue dada para revelar el amor de Dios. Aquí encontramos el amor de Dios para con nosotros. Y se manifiesta en la provisión divina de la salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Ese es su objetivo y una interpretación que nunca debemos perder de vista. Hermanos, es por esto que la palabra de Dios nos confronta y a la vez nos transforma. Es la cura para nuestras heridas. Ella cambia nuestras tristezas en gozo, nuestras dudas en fe. En la palabra de Dios encuentras el remedio eficaz para cualquier alma que llegue a Jesús para ser curada. Como dice una alabanza, es el refugio en medio de las pruebas. Nos dice una alabanza muy, bueno, se repite mucho allá en la iglesia de los Olivos, ¿verdad? Que dice que pudiéramos estar perdidos como náufrago en el mar y aún perderlo todo. Dice todo hasta el aliento. Pero dice, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. La palabra de Dios nos sostiene, hermano. Esa es la que nos da la fuerza. Ella es la que restaura nuestro ser. Por eso en ella encontramos fortaleza. Es el aliento que sustenta nuestra vida. Dice en el Salmo 119 el salmista, dice, susténtame con tu palabra. Deberíamos nosotros actuar en esa forma. Señor, te busco para que me sustentes en tu palabra. Yo no sé por qué muchas veces nos alejamos de la palabra de Dios. No dedicamos ese tiempo y le damos esa honra al Señor de escuchar en un momento, apartarnos y comenzar a escudriñar y escuchar a Dios. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres decir? Porque cuando nosotros llegamos a entender, guiados por el Espíritu Santo, que la palabra de Dios es nuestra fortaleza, que es el pronto alivio a nuestras situaciones y nuestros problemas y tribulaciones, que es nuestro refugio en las tormentas, entonces
no habrá ninguna situación, no habrá ningún motivo por la cual podamos nosotros derrumbarnos. Ella es nuestra fortaleza, hermano. Y hoy queremos, como iglesia, abrir nuestra mente a la palabra, a Dios. No olvidemos la palabra de Dios. Aquí tenemos la solución a todos nuestros problemas, porque Dios, en su amor y en su misericordia, quiso hacerlo mejor para que no nos olvidáramos de poner la palabra escrita, para que podamos tener el alcance de estar hablando con el Señor. Pero ¿qué pasa? Si no escudriñamos la palabra de Dios, no nos podemos apropiar de sus promesas. Entonces, ¿de dónde vamos a conseguir esa fortaleza? ¿De dónde va a venir nuestro alivio? ¿De dónde o en dónde nos vamos a refugiar en la tempestad y en los problemas? ¿Dónde podemos obtener un consejo? Viviremos sin dirección, y eso es lo que está viviendo el mundo, sin dirección, porque no busca de la palabra de Dios, porque no pueden buscarla. Solamente el Espíritu Santo te guía a la palabra. Y esto es para nosotros, los cristianos. Al apropiarnos nosotros de las promesas que Dios nos ha puesto en su palabra, entonces nos daremos cuenta, veremos el amor de Dios hacia nosotros, el amor que Él tiene al darnos esta palabra, porque en ella encontramos el consejo que necesitamos para cualquier situación. Hermanos, y Cristo cumple las promesas de Dios a su pueblo en Él. Nuestra confianza en las promesas de Dios deben venir de nuestra confianza por la fe en Jesucristo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, nos dice: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, el así sea, el amén. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Pero tengamos en cuenta una cosa, que es lo que de pronto nos está pasando y estamos viviendo. La palabra nos muestra que las promesas de Dios van acompañadas de un requisito. Yo los invito a que vayamos al libro de Josué. Josué, capítulo 1. En el libro de Josué están los preparativos para conquistar la tierra prometida. Ya el pueblo va a entrar a la tierra prometida. Y hay las recomendaciones para esa entrada, para ese momento. Entre esto, le dice Moisés, Dios, que había escrito en su palabra, dice en el versículo 7, vamos a leer 7, 8 y 9. Dice la palabra, solamente, le está hablando a Josué, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense, si están viendo las promesas, ¿verdad? Primero le dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora le dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el versículo 9 dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, ¿qué otra cosa puede haber? ¿Qué otra compañía puede haber? ¿Qué otra fortaleza puede haber de Dios? Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Con estos mandatos. ¡Wow! Por eso él le dice, cuídate de cumplir. Se muestra la relación entre la fe y la obediencia. Y la fe es la confianza basada en la promesa de Dios, la cual tiene un fruto de obediencia. Y nunca te apartes ni de día ni de noche. ¿Y qué? Y tendrás éxito en tu vida. Dios nos está bendiciendo en todo momento. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Somos nosotros los que nos olvidamos en momentos de nuestro Señor. Él quiere lo mejor para su pueblo. No importa la situación, no importa el problema, porque Él nos llenará de gozo. Y Él sabe que estamos viviendo en este mundo de corrupción y de maldad. Y lo dice más adelante. Dios nos manda como sus hijos que vivamos en santidad y conforme a su voluntad. Y ninguno podrá hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo sobre el conocimiento de la Escritura. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos lleva a la Escritura. Por eso escuchemos, estemos atentos a lo que nos dice el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros nos llenemos, que nosotros nos fortalezcamos, que vivamos fuerte. Él quiere eso de nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 17, para que veamos que Jesús, nuestro Señor, sí sabe en la situación que nosotros vivimos y sí sabe por lo que podemos estar pasando. Pero hay un punto donde Él nos da para que nosotros nos fortalezcamos. Aquí leemos en el libro de Juan, en el capítulo 17, leemos que nuestro Señor Jesús oró por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. Y Él allí en esa oración le dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo lo ha odiado. El mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está orando Jesús al Padre. Hermanos, los del mundo se oponen con ira ante nuestra fe. Ellos odian la verdad del Evangelio y por tanto también nos odian a nosotros. Nos ven raro porque los perdidos somos nosotros según ellos. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo continúa aquí en Juan 17 de la siguiente forma. Dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos
Es decir, guárdalos, apártalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícalos, guárdalos, protégelos, tenlos ahí en tu palabra. Entonces, es la palabra de Dios la que nos fortalece, la que nos llena, la que nos va a guardar de todas estas situaciones, de todos estos problemas. El Salmo 33 dice: la palabra de Dios es justa y fieles son todas sus obras. Y esto lo sabía Cristo, Dios lo sabe. Y Él lo sabía en ese momento de partir, porque Él dice que después de la resurrección, los discípulos, Él estaba dejando a sus discípulos. Esos discípulos van a permanecer en este mundo contrario a Dios y a su voluntad. Entonces, un mundo que los va a odiar por conocer la verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que le pide al Padre? No que los saque de este mundo, sino que ellos sean fuertes y vivan en santidad, teniendo la palabra de Dios como la base absoluta de esa fe. Santifícalos en tu palabra, fortalécelos en tu palabra, darle toda la ayuda. Y ahí tienen, aquí tenemos nosotros su palabra. Y más adelante en Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En la palabra de Dios encontraremos la paz. Dice: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiemos en Cristo. Aquí, en la Escritura, en la palabra de Dios, en este sagrado libro, Dios nos muestra la fortaleza y nos dice que ya Él venció este mundo. No tengamos miedo, no temas, pero no te apartes de la palabra, no te apartes de mí en ningún momento, como lo dice a Josué. Así nos lo dice a nosotros y así Él lo ha dicho en todas las Escrituras. No te apartes de mí. No podemos vivir, hermanos, en santidad ignorando las Escrituras. No podemos estar seguros de una verdad que no conocemos. Y no podemos defender algo cuando se presente la ocasión, ¿verdad?, de algo que no entendemos. Y no podemos vivir la verdad objetiva de Dios, porque si no la estudiamos y no la interpretamos, no podemos entenderla. Y esa es nuestra meta: conocer la palabra de Dios para poder estar firme y rechazar cuando se presenten los errores, cuando quieran decirnos cosas que van en contra. Tenemos el argumento, tenemos el cómo, el por qué. Hermano, aún el pueblo cristiano, aún no le está dando la grandeza a la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Yo no sé si yo haría una pregunta, que sería posible vivir la vida cristiana sin las enseñanzas de las Escrituras. No sé qué clase de cristiano podríamos ser, ¿verdad? Porque el libro de fe y conducta, el libro que nos muestra el camino para la vida eterna, está aquí. Y si nosotros no conocemos este libro, yo creo que ni siquiera podemos llamarnos cristianos. Y es el Espíritu Santo quien nos recuerda constantemente la importancia de conocer lo que Dios ha revelado en su palabra, para que seamos obedientes
y que podamos presentar defensa ante los que se oponen a ella. Por eso hay veces que nos envuelven. ¿Cuántas personas no abandonan iglesias? ¿Cuántas personas no saben ni a dónde van? Porque no son como el pueblo de Berea, que ellos anotaban, iban, consultaban, preguntaban. No, se ha hecho una costumbre de venir a la iglesia a pasar un rato, a sentirnos bien, porque como le hablemos de que tú tienes que conocer la palabra, de que tú estás en pecado y tienes que arrepentirte, de que eres rechazado por Dios y va... No, ese señor quiere atormentarme más de lo que yo estoy, es lo que pueden decir. En cambio, si te ponen la música sabrosa que tú quieres escuchar con el ritmo, ¿verdad? Las bailarinas, las cosas, es que yo ahí me siento bien. Hermano, la palabra de Dios no es para sentirse bien. La palabra de Dios es para que reaccionemos ante la situación que estamos viviendo, para que reaccionemos ante el pecado que estamos viviendo, para que nos fortalezcamos y podamos resistir la situación que se vive. Por lo cual, hermanos, es necesario que conozcamos su palabra para cimentar la fe en la luz que nuestro Señor nos revela. Hermanos, Dios nos ordena que debemos poner su palabra en nuestro corazón para que nuestros pensamientos estén diariamente ocupados en ella. Que seamos cuidadosos y exactos en la enseñanza de nuestros hijos. ¿Cómo podemos nosotros transmitir la enseñanza a nuestros hijos si ni siquiera nosotros nos ocupamos de aprender? Ni siquiera nosotros. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, está aquí cerca también, aquí mismo, después, antes de Josué. Deuteronomio capítulo 6. Desde el versículo 4 dice la palabra de Dios: oye Israel, oye pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, se les enseñó al pueblo que escribieran la palabra de la ley en las paredes, en los rollos de los pergaminos, que las colgaran en sus muñecas, en la frente. Así es el plan de Dios para nosotros, hermanos. En todos los medios debemos familiarizarnos con la palabra de Dios para usarla en todas las ocasiones, para prevenir el pecado, para guiarnos en nuestros deberes,
tengamos lo que Dios está mostrando es que tenemos que estar en continuo conocimiento de la palabra y nos va a librar de muchas situaciones, de muchos problemas. Nos va a confrontar y entonces nos vamos a devolver porque le vamos a escuchar. Es importante que recordemos los beneficios que nos enseña la obra de Dios en su palabra. La palabra de Dios nos da confianza, entendimiento y nos muestra el poder de Dios y su soberanía. Dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 89, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Luego el salmista nos habla del poder de Dios al asegurar, dice: de generación en generación es tu fidelidad. Tú sostienes la tierra y permanece. Por tu ordenación permanecen todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Hermanos, Dios sostiene el universo. ¿Qué tal que no sea por la voluntad de Dios? ¿Qué pasaría? ¿Quién sabe a dónde llegaríamos? Y se estrellarían todos los astros y todas las cosas. La tierra se hundiría. Esto pesa demasiado. ¿Cuánto pesará la tierra? ¿Cuántos miles de millones de toneladas? Pero Dios la sostiene con su palabra. El sol, que es mucho más grande que la tierra, y solamente con la palabra de Dios Él la sostiene. Y todo esto nos recuerda el poder y la soberanía de Dios. Todas estas cosas, hermanos, Dios se manifiesta en la naturaleza. Por eso dice que no hay excusa para nadie. La sola naturaleza muestra el poder de Dios. Dice el salmista en el versículo 92 del Salmo 119, dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, ya hubiera muerto. Por eso, como les decía, el propósito de Dios de darnos su palabra escrita es con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y que entendamos que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Debemos recibirla en esa forma. Incluso conoce las intenciones del corazón. Que ella es útil para enseñar, para entrenar, para guiar, para instruir en justicia, para exhortar. Y como nos dijo nuestro Señor Jesús, es la verdad que puede santificarnos. Por esto, todas estas verdades, todo lo que hemos visto, que solamente es una parte, pasaríamos aquí quién sabe cuántas horas, cuántos días de estas verdades de Dios en su palabra. Deben ser motivos para nosotros de estudiar la palabra, de dedicarle el tiempo a Dios, a su palabra, que ella pueda llenarnos de amor, ¿verdad? De un profundo amor por ella. Hermanos, si nosotros somos cristianos, debemos dedicarnos
al estudio de la Escritura, porque si no, simplemente seremos deficientes como discípulos de Cristo. ¿Saben una cosa? Les voy a decir algo. Qué bueno que es para ustedes. El que quiera escuchar a Dios, que lea su palabra. Y que lea su palabra mucho, mucho y mucho. Y va a escuchar a Dios. Amén, hermanos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Santísimo Padre, porque tu amor es incalculable, Señor. Porque tú nos hablas, Señor. Padre, gracias te damos por esto, Señor. Tú, Señor, quieres lo mejor para tu pueblo. Tú nos bendices, Señor. Tú nos muestras, Señor, en tu palabra todas las cosas que necesitamos, Señor, para estar en ti, Señor. Y tu palabra es verdad, Señor. Eres tú, Señor, hablándonos. Nosotros podemos leerla, pero más escucharte, Señor. Gracias por este momento, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por esta conmemoración, Señor, que exactamente cae el día que tú has establecido que nos reunamos para adorarte, Señor. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Te alabamos, Padre, te honramos. Te pedimos por todo, Señor. Pon, Señor, ese deseo, que el Espíritu Santo llegue a cada uno con ese deseo de cambiar nuestras vidas, de nacer de nuevo, Señor. Y el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos a las Escrituras, a tu palabra, Señor, a conocerte mejor, Señor, a poder dar testimonio de ti, Señor, a poder llegar ante los demás, Señor, a decir: Cristo es mi Dios, Cristo es mi Señor, y en Él tengo toda mi mente, Señor. Gracias te damos, Señor, te alabamos, Padre, y te honramos. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra y oramos. Amén.